Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos eh, hablando acerca de la conversación que Jesús tuvo con los dos discípulos, Cleofas y el otro, que salieron de Jerusalén y se dirigía a Emmaús. Jesús se le acercó y comenzó a hablar. Ya en el tema anterior comenzamos a hablar acerca de esto. Vamos a continuar hablando acerca de lo mismo. ¿Qué palabras, qué escrituras les mencionó Jesús a estos discípulos? Voy a referirme ahora a una declaración que está en el libro de Números que habla de Balaán. Balaán dio una profecía que iba a salir una estrella de Jacob y también que se levantaría un cetro en Israel, hablando de cuando Jesús vino a este mundo. Este relato bíblico del nacimiento de Jesús, como unos magos salieron siendo guiados por una estrella. En el cumplimiento de esta profecía, salió una estrella que señaló de una forma clara que el rey de Israel había nacido. El rey de Israel, Jesús, está en la historia cuando Herodes manda a matar a los niños de Belén para así matar también a Jesús, porque allí fue donde Jesús nació. Esto está señalado, pero esta profecía que fue estudiada por tantas personas, esto que fue notorio que sucedió cuando Jesús nació, y Jesús no es rey terrenal que se estaba esperando, pero sí el rey que había venido, el rey del reino de Dios, primero el reino de gracia y después el reino de gloria. Esta profecía también se cumplió en una forma notable en la vida de Jesús. Es posible que también de esto Jesús le hablara a estos dos discípulos. También es posible que le haya hablado acerca del Cordero Pascual. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo es posible que también le haya hablado, es porque la Biblia no dice qué cosa fue específicamente la que Jesús le habló, pero sí dice que Jesús les habló lo que en las escrituras estaban escritos acerca de él. Por eso estoy hablando de esto. La señal de la estrella fue algo notorio con respecto a la vida de Jesús. También a lo que me voy a referir ahora. Cuando el pueblo de Israel salió o iba a salir de Egipto, Dios les mandó a que prepararan y comieran al cordero, el cordero pascual, el cordero que iba a morir y en virtud a ese cordero que iba a morir, que es el mismo Jesús, los primogénitos de Israel no murieron. Con respecto al cordero pascual,
Se señaló que se debía comer toda su carne, no debía dejar para el otro día. Se señala que no se debía romper ningún hueso. Señalaba también que Jesús, cuando venía a dar su vida y cuando él iba a morir, no debía corromperse su cuerpo. Jesús iba a estar en el dominio de la muerte, iba a estar enterrado, pero su cuerpo no iba a ver corrupción. Y también no se debía romper ninguno de sus huesos porque Jesús no se quebrantaría, mantendría su cuerpo, mantendría su integridad porque no se corrompería su carne, señalando que cuando Jesús viniera a salvar a la humanidad, debía morir, pero estar poco tiempo muerto, y que de él no se quebraría ningún hueso, y así sucedió con Jesús, tal y como se señalaba en el Cordero Pascual, se señaló con Jesús. Hay otras escrituras que también hablan de lo mismo, que Jesús no se iba a mantener en el Seol y que sus huesos no se romperían, y eso también se cumplió con Jesús. También otra cosa que señalaba a la liberación de Dios y la presencia de Jesús, que hablaba también de la forma en que Dios siempre conduce a su pueblo. Cuando Israel sale de Egipto, la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche, la presencia de Dios en este fenómeno. El ángel de Dios que acompañó a Israel también señalaba la forma o la obra que Jesús venía a hacer para salvar a la humanidad. Dios es nuestro amparo, nuestra protección, pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él cuida a sus hijos. Y la Biblia aquí hablaba de esta obra que se cumplía también Jesús, porque Jesús, antes de venir a la tierra, el Hijo de Dios, siempre el Hijo de Dios, porque Jesús vino, Dios se hizo un hombre, pero siguió siendo Dios. El mismo Dios que conduce, que guía al pueblo de Dios, que le señala el camino que ha de venir. También se presenta a Moisés, que condujo como líder del pueblo de Israel, que condujo al pueblo de Israel de Egipto y lo introduce a Canaán. Moisés era un profeta y Moisés habló y dijo, profeta como yo les levantará el Señor, de él deben oír. Jesús cuando viene cumple esta promesa. Él era el profeta que iba a venir porque Jesús iba a conducir al pueblo de Dios de Egipto, que es el mundo. La obra de Jesús es conducir al pueblo de Dios de este mundo hasta introducirlo en la Canaán celestial por los méritos y por la obra de Jesús. Levanta Dios, envía Dios a Jesús. Jesús muere, vence a Satanás, resucita
destruye la muerte. Entonces Jesús a su pueblo los lleva al mundo hasta en todos signos a Canaán celestial. Posible también que Jesús, como el profeta que iba a conducir a los hijos de Dios hasta la Canaán celestial, Jesús lo haya mencionado aquí. Hay otra declaración en la Biblia que habla de la roca. La roca fue lo que Dios mandó a Moisés que hiriera la roca. Faltaba agua, el pueblo no tenía agua. Entonces Dios le dijo a Moisés, hiere a la roca y saldrá agua. Moisés hirió la roca. Esa roca es un símbolo de Jesús, representaba a Jesús. En la segunda ocasión que el pueblo también se rebela contra Dios y Dios le dice a Moisés, reúne al pueblo, llévalos a la roca y háblale a la roca, háblale y dará el agua. No que la golpeara, sino que le hablara. Ahí fue donde Moisés falló, porque Jesús, como la roca que da el agua de vida, esa agua de vida que salta para vida eterna, de la cual Jesús le habló a la samaritana, diciendo, el que bebe de esta agua no tendrá sed nunca más. Jesús vino a la tierra y murió, hizo su sacrificio por el ser humano, le dará la victoria al ser humano, abre el camino de la salvación para el ser humano, pero lo hizo una sola vez, un solo sacrificio, así como Moisés hirió a la roca una vez y salió el agua de vida, la segunda vez solamente hablarle, porque todos los seres humanos, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en su muerte, por eso fue la roca que sirvió, en su muerte, que nos abre el camino de vida eterna, también se cumplió en Jesús. Más aún, cuando el soldado romano hirió el costado de Jesús, hirió su corazón, salió agua y sangre, el símbolo del agua de la salvación, de la pureza del agua del bautismo, también de la sangre de Jesús, que son elementos que señalaban a Jesús cuando venía a dar su vida por salvar a toda la humanidad. Estoy o quiero aclarar aquí que yo no estoy representando o hablando todo acerca de estos simbolismos, ni todos los simbolismos. Estoy presentando algunos de ellos porque todo esto se cumplía en la vida de Jesús. También este otro aspecto que debió haber señalado Jesús a estos dos discípulos es el maná, porque cuando Dios envió el maná para alimentar al pueblo de Dios, este maná cayó del cielo y este maná, el pan enviado del cielo, era una representación de Jesús. Hemos estudiado acerca de esto en otros temas recientemente, pero Jesús fue el pan enviado del cielo, el pan para alimentar y dar vida al ser humano, el pan del cielo señalando que Jesús da la vida física a todos los hombres
y da la vida física también a sus seguidores. Dios da al hombre la comida que debe comer para vivir. Pero como mismo Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan del cielo, Jesús también señalaba los atributos intelectuales, la capacidad mental, todo este gran prodigio que es el cerebro humano, a través del cual Dios se comunica con nosotros los hombres, que Dios hace esta creación donde alimenta nuestra mente, donde nos alimenta a través de nuestros cinco sentidos, donde nos nutre de las cosas, no solo del pan físico, sino de lo que nos hace crecer espiritualmente, de los que nos hace ser victoriosos porque nos da a conocer la verdad, que nos da el amor para amar a Dios y desarrollar en ese amor el deseo de compartir la salvación, el pan de la salvación con las personas que perecen. El pan del cielo, este símbolo que se presenta, que también forma parte de las escrituras, lo que hablaban acerca de Jesús, pudo haber sido material del cual Jesús le habló a estos discípulos, porque este pan del cielo también representa la Biblia. Y la Biblia es lo que enseña acerca de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo a los judíos: escudriñan ustedes las escrituras, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna. Esa escritura habla de mí. Dios da las escrituras que habla de Jesús y del sacrificio que iba a hacer para salvar al ser humano. En las escrituras se señalan otras cosas que servirían de símbolo para enseñarnos, para conducirnos a Jesús. El pan del cielo es este aspecto que también señalaba a Jesús. Y quiero mencionar otro aspecto más en este tema antes de terminarlo. Dios le dijo a Moisés: háganme un santuario o hagan un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Ese santuario es un tema principal en las escrituras, que todo el simbolismo señala al plan de la redención y cada cosa señala a Jesús realizando alguno de los aspectos o los aspectos que tienen que ver con la redención del ser humano. Porque el cordero que se sacrificaba, los animales que se sacrificaban, era un símbolo de Jesús. El sacerdote era un símbolo de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Los muebles eran el símbolo de Dios, el alimento que Dios da al pueblo, Dios que está dispuesto a escuchar las oraciones, Jesús como nuestro mediador que intercede por nosotros, dador de la ley de Dios que está en el arca del santuario, la ley de Dios que representa a Dios. Todo esto estaba representando a Jesús y su obra. Las escrituras hablaban de la obra de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer. Y antes de terminar
quiero decir con respecto a esto algo que en estos temas ya he señalado. Aunque los discípulos no entendían o no entendieron todo lo que Jesús les habló de su resurrección, de la resurrección de Jesús, de las escrituras, del reino de Dios, ellos no entendieron porque su mente estaba detrás de las grandezas del ser humano, de las grandezas de esta tierra. El ser humano que se engrandece siguiendo la vanagloria, los primeros puestos, los primeros lugares en el mundo. Todas esas cosas hablaban de Dios, del santuario, del sacrificio. Todo esto hablaba de Jesús y la manera en que Jesús iba a salvar al ser humano. Llevo el tema hasta aquí, te pido que lo compartas con otro y voy a compartir otro tema más hablando de estos mismos, cosas que Jesús pudo haberle dicho a estos discípulos. Todas estas que he mencionado son cosas declaradas en las Escrituras que hace que nosotros conozcamos más de Jesús, que amemos más a Jesús, que nos habla más del amor de Dios, del amor de Jesús hacia nosotros. Y entonces nos hace entender el sacrificio de Jesús al morir por el ser humano y su triunfo, que es también nuestro triunfo, al levantarse de los muertos, porque así nos garantiza también a nosotros que aunque muramos, aunque bajemos a valle de sombra y de muerte, Dios estará con nosotros y pondrá mesa para nosotros y nuestros días con Dios serán por la eternidad. Comparte este tema con otras personas y nos encontraremos en la próxima grabación.